Dios le bendiga, hermanos, esta hermosa tarde. Espero que se encuentre bendecido y en victoria. En nombre de Jesús, como le titulé, ¿cuántas veces orar al día o cuántas veces puedo orar? Póngale usted el tema, el título que más le guste para este pequeño video o mensaje. Salmo 55, 17 dice así, en el nombre del Padre y Espíritu Santo dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Está diciendo que Dios Todopoderoso, Jehová, Yahvé, Yahweh, que le pone en verdad, según el lenguaje, el idioma, le ponen nombre, dice que él oirá mi voz. Él oirá mi voz, mi súplica, mi rogar, mi ruego en oración, cuando nos comunicamos, cuando hablamos con él. Y él oirá mi voz también significa tener seguridad, tener la seguridad, tener la fe que él nos va a oír, que él nos va a escuchar. Más antes hemos hecho aquí videos que la oración va en el nombre de Jesús. Hemos hecho videos del modelo de la oración. Y usted puede buscar en esta plataforma de Facebook o en la plataforma de YouTube. Usted puede ir a Magali Membreno. Magali se escribe con Y al final, no con I latina. Magali con Y al final. Membreno. M-E-M, B grande, R-E-N-O. Usted va y usted va a encontrar, usted pone oración Magali Membreno y ahí usted va a encontrar muchos videos acerca de la oración, porque venimos hablando de la oración en las plataformas desde el año 2020. Aquí no le hemos tomado la copia a nadie, porque por eso el Espíritu Santo, todo el que es hijo, hija de Dios Todopoderoso, es el Espíritu Santo el que le habla, el que le da esta palabra, el que le revela. Y todo, mis hermanos, aquí no se copia modelos de otros ministerios o de otros ministros, porque por eso Dios Todopoderoso nos ha llamado a dar sus buenas nuevas, a dar su palabra, mis hermanos, como el Señor quiere que sea dada su palabra, mis hermanos amados. Así, mis hermanos, más desde el año 2020, aquí en las plataformas, hemos grabado el modelo de la oración, lo que estorba la oración, cómo Dios puede escuchar la oración. Ahora estamos, ¿cuántas veces puedo orar al día? Si usted es un intercesor, porque Dios le dio a usted el ministerio de la intercesión, no porque usted lo hace porque se lo pide un líder en la iglesia, sino porque usted es un intercesor, porque lo lleva más allá de sus venas, porque usted lleva la intercesión en su corazón, en su alma, en todo su ser. Entonces usted puede orar a toda hora del día. Pero aquí en United States, en Estados Unidos de América, se ha vuelto un reto y un desafío para las personas llevar una vida de oración. ¿Por qué? Por la faena, por las labores, por las responsabilidades. ¿Por qué? Porque allá en tu país, las personas allá en los países que hemos dejado, ¿verdad? Para los que hemos emigrado para Estados Unidos, que Dios nos ha dado la gran bendición de vivir en Estados Unidos de América. Allá cada quien tiene su pedacito de tierra, tiene su casita, si es que no renta, pero aquí en Estados Unidos, aquí hay que pagar, se paga para todo. Aquí la vida no es como allá en Latinoamérica. El sueño americano también tiene un alto precio, y a veces por estar sola en el trabajo, la persona llega hasta caer muy enferma. Y aquí en este país
el que cae en una tremenda enfermedad es una tremenda tristeza, porque la persona para de trabajar y aquí siempre se tiene que pagar. Entonces dice, ¿cuántas veces orar al día? Entonces retorno de donde empecé. Si usted es un intercesor, porque Dios le dio ese llamado genuino a usted de intercesor, usted puede orar a cualquier hora del día. Dice acá que 3 veces oraba, 3 veces al día oraba el salmista David, porque David, para los que dicen que son salmistas, para los que ahora se ponen salmistas, se ponen adoradores, pero se están atendiendo más al atributo que Dios les dio. Les atienen más al hermoso don que tienen de la hermosa voz o de tocar un buen órgano, tocar un buen instrumento, pero no lleva una vida de adoración, que es orar. No lleva una vida de íntima comunión con el Señor, porque para ser adorador, ahora adorador le llaman a todo el que canta y toca un instrumento, pero recuerde que la Biblia dice que el primer adorador fue Adán. Después vinieron los hijos de Adán, adoradores. Abraham fue un adorador. ¿Qué era lo que ellos hacían? Levantaban un altar de piedra, no levantaban un altar de instrumentos. Cuando usted va a ver allá la Biblia, no me opongo a los instrumentos, pero dice la Biblia que los primeros adoradores en esta tierra que empezaron a adorar al Señor, lo hacían en un altar que era hecha de piedras rústicas, no estaban arriba de un anfiteatro, de una tremenda tarima, porque a veces hay adoradores que cuando escuchan el estrépito de los muchos aplausos, pueden sentirse muy halagados, pero los primeros altares fueron levantados por hombres adoradores que levantaron altar al Señor Dios Todopoderoso, levantaron altar a Jehová, a Yahvé, a Yahweh, le levantaron altar a Él con piedras que no eran martilladas. ¿Por qué le estoy hablando de esos altares? Porque Dios, para darle la adoración al Señor, una adoración pura al Señor, mis hermanos, el Señor no permite que en medio de la adoración que Él tiene que recibir, vayan allí envueltas de vanidad, de ego, de orgullo, de soberbia, de envidia, de maledicencia, de enojo, de rabia, de odio, de muchas cosas, de chismear, mis hermanos, para darle una adoración pura a Dios, para darle una adoración pura al Señor, mis hermanos. Tiene que ser una adoración que Él mismo la va a probar, porque muchas oraciones se pueden estar levantando al día, muchas oraciones pueden estar haciendo al Señor, pero el Señor tampoco va a avalar, tampoco va a probar toda clase de oración que vaya dirigida hacia Él, sino que el Señor va a pasar va a observar esa oración, si es una oración pura, si es una oración genuina, si es una oración que está limpia de muchas cosas malas que tienen que ver con la carne, que tienen que ver con los malos deseos, mis hermanos. Acordémonos que dice allá en Santiago que una fuente de agua solo da una clase de agua, da agua dulce o da agua amarga, pero no puede dar agua dulce a la vez y agua amarga a la vez. Cuando usted y yo hemos visto una fuente así, de donde yo vengo, a la tierra de donde yo vengo, hay muchos lugares así de manantiales. Hay lugares, allí cerca también hay un lugar donde salen aguas de unas rocas, que esa agua viene filtrada, no necesita ningún filtro químico, nada, porque vienen de puras piedras, un agua dulce, deliciosa, rica. Nunca va a salir de esas piedras
agua amarga. Entonces, así también la oración para que pueda llegar allá al cielo, al trono de Dios, porque esa es el objetivo de la oración. Que la oración, que tu oración no sea abortada, que tu oración no tiene que morir, porque hay ministerios que a veces están orando, y quizás pueden decir que Dios no les oye. Lo que tienen que hacer es volver a la palabra, abrir este libro. Tienen que abrir este libro y ver todo lo que este bendito libro dice acerca de la oración. Mire mi Biblia, la tengo tan viejita y la cuido. Tengo otras Biblias acá que ni siquiera las traigo acá porque ya las tengo muy viejitas y las cuido mucho de tanto guiarlas. Así que mis hermanos, dije que venía a hacer un breve video. Vemos que los grandes hombres de Dios, que fueron hombres triunfadores, mujeres triunfadoras, hombres, mujeres de victoria. El secreto estaba en la oración. Y vemos en Salmo 55, 17 que dijo el salmista David, el rey David dijo: de mañana, mediodía, de tarde, oraré. Y dice también: clamaré, dice, y él oirá mi voz, porque él iba con la seguridad que Dios le iba a escuchar. Aunque a veces el rey David decía algunas frases que encontramos a veces al rey David echándose culpa de cosas. Encontramos algunas oraciones aquí que se conoce como imprecatorias, esas clases de oración, pero aquí él está diciendo: tarde y mañana y a mediodía oraré. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted quiere que Dios le dé la victoria, usted quiere que Dios a usted le conteste, pues entonces ore al Señor de tarde, mañana, mediodía. ¿Por qué dice eso? Porque para los hebreos el día finaliza en una tarde y empieza el nuevo día en una tarde. Por eso está diciendo el salmista David, está diciendo eso, porque el salmista David no era latino, no era hispano, él era hebreo, era un judío. Entonces para ellos el día mueren, termina en una tarde y en una tarde comienza un nuevo día. Por eso dice que en la tarde, pero a diferencia de nosotros, los hispanos, los latinos, que a la tarde ya venimos muy cansados del trabajo y allá llega el esposo a la casa molesto, enojado, porque ya anduvo peleando allá afuera con los compañeros, o los compañeros tuvieron problemas con él, y de allá afuera trae esas malas energías, trae enojo o trae resentimiento, trae cosas de allá afuera y ni ora para entrar a la casa. Y ahí está la esposa allá dentro de la casa y es la esposa la que tiene que pagar los platos rotos de los enojos que ha tenido allá el esposo allá afuera, o viceversa, o la esposa también, porque aquí en Estados Unidos también la mujer trabaja. Aquí no solamente el hombre trabaja, aquí también la mujer trabaja. Así es la vida en Estados Unidos. Entonces, puede ser que la esposa viene de allá afuera todo el día en trabajo, todo el día soportando allá mucha gente en el trabajo. Cuando ya viene a la casa, la esposa viene muy agotada, viene cansada. Y cuando llega a su hogar, que debe de ser el remanso de paz, que su hogar debe de ser el remanso de paz, donde ella tiene que tener paz, tiene que tener alegría, pero de allá afuera trae todo eso que pasó en el trabajo. Y si también el esposo viene así, y como vienen muy cansados, ni oraron para entrar a su casa, pedirle al Señor la bendición, que así como salieron de bien, los trajo de nuevo. Y después allá dentro de la casa hay peleas, hay frases que se cruzan. Mis hermanos, ¿por qué es importante la oración en la vida de un creyente fiel a Dios? Porque hay creyentes infieles. La vida de un creyente fiel se rige por Dios y por la santa palabra
del Señor. Lo que los demás le puedan decirle a usted o me puedan decir a mí, solamente son consejos y a veces son opiniones, ¿verdad? Pero primeramente es Dios y su santa palabra. Entonces, mis hermanos, dice que en la tarde, en la mañana y al mediodía. Qué bonito es orar en la mañana cuando vamos para la escuela, la clínica, cuando vamos al trabajo. Pero como Dios nos ayudó, cuando regresamos a veces se nos olvida orar al regreso, darle al Señor gracias. Si a veces no se ora ni siquiera por la comida, porque le da pena al hermano, la hermana le da pena. Le da pena orar, peor si está enfrente de un restaurante, le da vergüenza orar, le da vergüenza, aunque sea decir gracias Señor por este alimento, le da vergüenza cerrar sus ojos, le da pena, pero decir grandes malas palabras, eso no le da vergüenza. Para decir chistes de doble sentido, allí no da vergüenza. Para hablar de alguien no da vergüenza, pero para hacer lo bueno da vergüenza porque estamos en ese tiempo. Estamos viviendo este tiempo donde a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Si no, abra usted un canal en una de las plataformas, abra una hoja usted en las plataformas hablando de la palabra del Señor, usted va a ver que ni lo van a ver. O usted va a ver que poco lo van a ver, pero póngase usted a hacer chistes, póngase usted a hablar allanadas, ponga usted a estar chambreando. Allí sí, mis hermanos, es que eso es lo malo, es lo que atrae, lo bueno no. Hoy en este tiempo lo bueno se ha vuelto como un repelente, mis hermanos. Porque abra usted, pruébalo, lo que yo le digo, pruébalo, hermano, pruébalo, lo que te estoy diciendo. En tu Facebook, en tu plataforma, empieza tú a hablar de la palabra de Dios, aunque sea leyendo un verso de la Biblia. Vas a ver que hasta tus mismos hermanos no te van a hacer caso, no te van a querer oír. Pero si tú y yo nos ponemos a estar haciendo payasadas, nos ponemos a hacer otras cosas, ahí sí. Entonces igual la oración. Aún dentro de la misma casa del Señor, cuando vamos a la iglesia hay un gran letrero que dice iglesia, casa de Dios, iglesia, la pradera, iglesia, el Cordero de Dios, y así las iglesias llevan un montón de nombres. Pero tristemente cuando se entra muchas veces, mis hermanos, no hay oración, no hay oración. Tristemente no lo digo por ofender a nadie. No lo digo para herir a nadie, sino porque es una verdad, hermanos. Es una verdad que está sucediendo. Yo no necesito ir a las iglesias para saberlo. Yo no ando en iglesia para saberlo. ¿Sabe por qué yo lo sé? Porque cuando yo voy a oración, es ahí donde el Señor me lo ha hecho saber a mí. Es allí donde el Señor me lo transmite, me lo hace saber el Señor, donde el Señor habla, porque allí lo escuchamos en la oración, lo escuchamos en la palabra. Claro que en la palabra le escuchamos la voz del Espíritu Santo también en la palabra de Dios. Y cuando vamos a la oración también, como le repito, yo no necesito andar de altares en altares para saber. Basta con leer la palabra e ir a la oración. Y ahí es donde el Señor empieza a hablarte y yo soy donde el Señor te empieza a decir, mi pueblo abandonado, así como lo han abandonado a él, han abandonado también la palabra. Pero ¿cómo el pueblo va a alcanzar grandes bendiciones y victorias en Dios? ¿Cómo es que va a alcanzar? ¿Cómo es que tú y yo estamos peleando en esta tierra una lucha espiritual para llegar al reino de Dios? ¿Cómo es que nosotros, estoy hablando del creyente fiel y verdadero, que aceptó a Jesucristo en su corazón, en su vida, se es bautizado en agua, que tiene el
sello del Espíritu Santo y que lleva una vida, que busca llevar una vida en el Señor, que busca levantarse cada día a agradar al Señor. De ese creyente es que yo estoy hablando, porque hay creyente que es infiel, hay creyente que es muy infiel al Señor, hay creyente, hay hijos también en el Señor que son desobedientes. Sí los hay, no digamos que no los hay, porque sí los hay, y la palabra del Señor lo dice. No le voy a decir en qué verso está, pero ahí está en la Biblia, que hay hijos también que son desobedientes al Señor. El Señor le dice, por aquí, Juana, no, Juana se va para el otro lado. O el Señor le dice, por aquí, y le dice el nombre, por aquí es, no. Él quiere seguir su senda. Él quiere seguir su propio camino, y hasta que ya el pie lo metió al hoyo y está hasta por aquí, es que entonces se acordó del Señor. Es cuando entonces se acordó que hay un padre a quien fue desobediente. Entonces se acordó que hay un padre que está allá arriba, porque cuando alguien se revela, no se revela contra nadie más, sino que se revela contra Dios. Estoy hablando de hijos de Dios que aprendieron a caminar y crecieron en el Señor, porque hay hijos del Señor que están bebés, ellos están pequeños, ellos están aprendiendo, pero hay gente que ya han llevado un caminar en el Señor, pero quieren volver atrás, quieren detenerse. Entonces, de nosotros es la opción, de nosotros es decidir si seguimos en el Señor, y los que más saben de la palabra de Dios, acuérdense lo que dice la palabra, que a quien más se le dio, dice la palabra, a quien más se le dio, a quien más se le repartió, dice la palabra, a ese más, dice la palabra, que se le demandará, mis hermanos. Así que, mis hermanos, hasta aquí ha sido. ¿Por qué le hablé de esto? Por la necesidad de la oración, mis hermanos. Y no hay pretexto que porque diga, en mi trabajo no puedo doblar mis rodillas porque mis compañeros me ven. Ahí usted parado puede hacer una oración mental. En uno de los videos hablamos de la actitud, qué actitud en la oración, mis hermanos. Si usted quiere saber más de la oración, busque aquí los videos en la hoja que tengo en Facebook y ponga allí oración Magali Membreno y le va a salir una lista allí que desde el 2020 estamos hablando de la oración. Cuando yo no estaba en redes sociales, yo no estaba en plataforma, llevábamos esto de la oración de otra manera, trabajábamos con la oración de otra manera. O sea que ya tenemos varios años ya. Desde el año 2011 el Señor me ha tenido hablando siempre de la oración y de la oración, y ese es el tema donde el Señor más me habla de la oración, porque para empezar, esta nación de Estados Unidos se ha olvidado de la oración. No solamente Estados Unidos, naciones que eran de oración. Vemos a Europa, vemos Inglaterra, que fueron naciones, países de oración, donde el Señor despertaba avivamientos, así como Estados Unidos. Mis hermanos, ahora las naciones y los países luchan y quieren y desean un vivo avivamiento del Espíritu Santo, y también iglesias dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos y en el Canadá que quieren un avivamiento, pero no se quieren despojar. No se quieren despojar de lo malo, de la apostasía. No quieren limpiar para empezar su propia casa, su propia vida,
¿Cómo entonces van a llegar a llevar un avivamiento a las naciones, a los países? Porque un avivamiento verdadero de Dios empieza con nuestra propia vida, empieza con nuestro propio altar, que somos nosotros, mis hermanos, y Estados Unidos de América. Eso es lo que necesita. Necesita menos templos lujosos. Estados Unidos necesita menos templos de lujos y levantar de verdad clamor al Dios Todopoderoso, porque si esta nación lo está necesitando urgentemente, alarmantemente, por todas las cosas que hemos empezado a ver desde el primer día del año 2023, empezando este año. Cada día Estados Unidos, si no es una tragedia, es otra tras otra, tras otra, tras otra. Porque el pueblo de Dios, la casa de Dios, que es la iglesia, abandonó la oración. Y sabe que el modelo de Estados Unidos lo sigue en los demás países. Los siguen los demás países de Latinoamérica, aunque digan lo que digan de Estados Unidos, pero lo que Estados Unidos lo hacen, lo imitan los demás países y las demás naciones. ¿Sabes por qué? Porque en un tiempo Estados Unidos era el que llevaba la palabra de Dios a muchísimas naciones del mundo. Y esta tierra fue muy bendecida y ha sido muy bendecida. ¿Sabes por qué? Porque esta nación fue una nación de oración, lo fue, pero lo ha dejado de ser. Pero Dios les está dando, nos está dando, porque aquí vivo, nos está dando oportunidad el Señor de retornar. El Señor nos está dando la oportunidad de regresar a esa vida, íntima comunión que teníamos con el Señor. Íntima comunión no es cuando solamente te comes el pan y la copa. Cuando te tomas la copa y el pan, que entonces me voy a poner en santificación porque me voy a tomar la copa y el pan. Y comunión con el Señor es que tú y yo la tenemos que tener todos los días. Todos los días. Porque el Señor no solamente te ve y te oye cuando estás llorando o cuando yo estoy llorando. Él siempre nos está viendo. Así que mis hermanos, hasta aquí he llegado. No ha sido mi propósito regañarlo a usted ni faltarle el respeto. Yo tengo una voz alta, le voy a decir. Yo tengo una voz alta. Y casi siempre me tienen que estar diciendo cuando voy a lugares, puede hablar un poco más bajo, porque yo tengo voz así, hermanos. Mi voz es alta, y para que usted también me pueda escuchar bien, también hablo un poquito también. Pero no vaya a creer que yo le quiero gritar o que yo le quiero faltar el respeto a usted. Entonces va a ser para la próxima. Si usted desea compartir este video, compártalo con sus hermanos, compártalo con su amigo, con aquel que lo ve mal, habla mal de usted, que no lo quiere. También envíele este video para demostrarle que usted sí lo quiere, para demostrarle que usted sí desea la salvación de las almas de ellos, para que no vayan a parar donde dice la Biblia que va a haber tormento y donde el fuego no se apagará, dice la palabra. Así que mis hermanos, hasta la próxima. Que Dios me le bendiga y muchas gracias por escuchar este video.